Buenas, bienvenidos al Pozo de Tales. De por sí, pido perdón si se escucha música de mis vecinos. La cuarentena los está dejando un poco sordos por lo que veo, y entonces ponen música a todo volumen. Bienvenidos al Pozo. Hoy vamos a leer un artículo del periódico del Tiempo colombiano que se llama el artículo Simón Bolívar si buscaba la monarquía. Es un artículo de la sección a fondo, de la sección cultural, también política de actualidad. Aquí vamos a leer un poquito sobre la historia, o sea, sobre cómo se entiende la historia en nuestros días. También aprovechar que como es un artículo, yo no sé por qué hablo en diminutivo, qué estrés. Ya que es un artículo de periódico y es corto, también voy a aprovechar para dar ciertas noticias del canal. El canal está yendo muy bien, pensé que iba a tener solo 5 visitas por video, tiene como el doble o el triple. El video introductorio tiene ya casi 100 visitas, estoy muy contento con eso. Voy a intentar seguir haciendo los videos, me demoro bastante editándolos, estoy apenas aprendiendo, pero más que todo es eso. También estaba pensando en la posibilidad de más que todo centrarlo en literatura, también en filosofía, como ya vieron con Nietzsche, con Fernando Savater, no sé si hablar de Schopenhauer, mis filósofos favoritos, o leer, digamos, Después del túnel, El extranjero de Albert Camus, que es una novela de un filósofo. No sé tampoco si hablar de, ¿cómo se llama esto? Historia colombiana, pero porque, o sea, es para un público muy específico, a los que les gusta la historia colombiana, y siquiera a los que les gusta la historia colombiana. Libros muy buenos como este, Santander, de Pilar Moreno, que nació porque Pilar Moreno, una de la mejor historiadora para mí colombiana viva, vio la película El Libertador, creo que está en Netflix, de Simón Bolívar, donde no le hacen justicia a Santander y pintan a Bolívar como un salvador. Incluso uno de los problemas que tiene la película es que pintan a Francisco de Miranda como un traidor. Eso es una lectura que hizo Bolívar de las acciones de Miranda, pero Miranda era el americano universal, o sea, había peleado en África, había peleado en Europa, estaba peleando en América, era ilustrado, peleó en la independencia estadounidense, o sea, era una persona muy aguerrida para decir que era un vendido a los españoles, demasiado aguerrida. Luchó en la Revolución Francesa, llegó a título de, creo, de coronel en la Revolución Francesa. Es el único latinoamericano, si mal no recuerdo, que está en el Arco del Triunfo de París. pero bueno, según la película es un aparecido que dijeron, venga, ayúdenos a independizar América, y terminó siendo un traidor. Aquí vamos a hablar de Bolívar para desmitificar su figura. Yo, si viviera en la época de Bolívar y Santander, se podría decir que soy santanderista. Pero bueno, eso no creo que nule mi juicio, porque voy a leer cosas de personas supuestamente neutrales y no voy a dar mi opinión. O sea, solo voy a leer lo que dice acá, que primero inicia con una reflexión de la historia que me parece muy interesante, y después ya se mete de lleno con el tema de Bolívar. Aparte de eso, también quería preguntar, no sé, igual no creo que haya mucha audiencia, pero preguntar también qué libros les gustaría que uno leyera. Pueden dejarlo en los comentarios, o bueno, hacerme llegar la información, ya sea, o sea, es un grupo limitado de espectadores. Creo que la mayoría tiene mi Instagram, entonces, por si acaso, no sé si abrirle un Instagram al canal para esas peticiones. Ya sin más que agregar, comencemos con la lectura del artículo. Simón Bolívar sí buscó la monarquía. El libertador, tras los fuertes desencuentros con Perú, fue quien instó a su gabinete para ir en una busca de un monarca extranjero, y a pesar de su salud, nunca estuvo al margen. Hagamos de inicio dos preguntas. ¿La historia es para el hombre o es el hombre la historia? Aunque la divagación principal puede señalar que la sucesión de momentos y hazañas del ser humano son una disciplina del hombre, lo cierto es que la historia, como disciplina intelectual, es el hombre mismo. Aquí la pregunta me parece muy importante, me voy a detener un momento porque es más o menos una pregunta de filosofía de la historia. ¿La historia es para el hombre o es el hombre la historia? Aquí, digamos, él dice que después de la divagación principal puede señalar que la sucesión de momentos y hazañas del ser humano son una disciplina del hombre.
lo cierto es que la historia como disciplina intelectual es el hombre mismo, o sea, es la historia de las hazañas de nuestra especie. Pero aquí cabría resaltar que las hazañas de quiénes o cuáles personas de nuestra especie, de los humanos. Tipo preguntarnos, este canal que es pequeño mientras está haciendo este video, ¿haría parte de la historia o no? ¿Cuáles son, digamos, las hazañas? Si en realidad la historia es una cosa hecha para los hombres y no por los hombres. Bueno, hombres no, por los humanos, para no ser patriarcal. Entonces, pensemos, ¿cuántas de nuestras anécdotas, de nuestras historias van a pasar en anaqueles o en libros de más o menos 1100 páginas como Santander de Pilar Moreno? En serio, es muy bueno este libro. ¿Cuántas de nuestras historias cuántos de nosotros va a terminar teniendo un monumento? Creo que ninguno. Y digamos, ¿qué es lo más ostentoso? ¿Y qué es lo que, digamos, la gente común piensa que es historia? Ir a los museos, ver las pinturas, leer libros de historia. La historia no es la actividad cotidiana de nosotros, de nuestra vida. A lo sumo, podrían hacer un calendario diciendo, o un libro diciendo, describiendo cómo era la vida del hombre en el 2020, con la cuarentena, con el coronavirus, pero va a ser, digamos, un estereotipo. No va a ser el hombre de carne y hueso, no va a ser ni tú ni yo. Va a ser una persona, ¿cómo decirlo? Anónima, que no va a tener el nombre de Simón Bolívar y el pozo de Tales se abrió y no sé qué. Entonces habría que preguntarse la historia de los hombres, pero ¿qué tipo de hombres? O humanos. Porque dice que es el hombre mismo la disciplina. Cuando se llega a la divagación principal de esas preguntas, entonces entendamos el hombre mismo, pero el hombre, para usar el término aquí, no es porque sea patriarcal, es que ahí dice hombre mismo, son los hombres que, por así decirlo, destacan. Nadie construye como el hombre, decían algunos filósofos, para identificar los sitios por donde ese ser anduvo, pues el hombre. El hombre histórico, por así decirlo, el hombre que sus hazañas son dignas de recordar, porque digamos historia no es más que eso, una forma de generar memoria también. Y tal vez por eso la historia no puede ser ni una irrealidad. Eso sería, digamos, una crítica a la novela histórica. Milan Kundera tiene un texto que probablemente leeremos después, que es pues algo así como un ensayo en defensa de la novela histórica o de la novela como tal. Es el arte de la novela, también es muy buen escrito. Y tal vez por eso la historia no puede ser ni una irrealidad, ni una ficción, ni un cuadro de análisis político. Aquí, digamos, ataca las interpretaciones que se alejan de los hechos históricos que se pueden comprobar con, yo que sé, pruebas arqueológicas, con testimonios, porque probar, digamos, cosas que pasaron hace 2000 y pico de años es muy difícil. Hay una rama solo de la historia que llaman biblistas para poder entender en realidad históricamente qué sí pasó en la Biblia y qué no, porque hay muchas interpretaciones religiosas amañadas, digamos, ¿cómo se llama? El testimonio flaviano, creo que se llama. Se duda de que sea tal cual como se conserva en la actualidad, porque unos copistas cristianos, que es una rama del cristianismo más o menos de África, creo que de Etiopía o de Armenia, bueno, Armenia no es África, Armenia es Asia, pero se me entiende el punto. Esos copistas les fueron agregando al testimonio flaviano algunas palabras no menos importantes, como decir Jesús que era un santo, en vez de decir Jesús que era un sabio, como se cree que Flaviano, creo que se llama, un historiador judío, había escrito algo sobre él. Debe ser el reflejo exacto de unos acontecimientos y de los hombres que los protagonizaron. Aquí el hombre histórico moderno, que es un militar o un intelectual o un científico, nunca es una persona del común. Nunca el hombre histórico es una persona del común. Aunque los que vengan de las personas del común, como yo que sé, los guerrilleros como el Che Guevara, que el Che Guevara no vino de una familia del común, pero aún así se recuerdan por sus hazañas políticas, militares. O sea, una persona que no haga nada más que vivir su vida no es historia. O sea, o no aparece en los libros de historia. Naturalmente algunas cosas se escapan al ojo o al oído del historiador, porque pues, obviamente cosas ya pasaron, difíciles de probar,
Otro dirá mejor lo que olvidaron o no vieron esto. Pero el incesante destino del que investiga y escribe la historia debe ser el reencuentro con la verdad. Y me vienen a la mente tales conceptos cuando he leído un libro muy publicitado y elogiado que diríamos que la moda ha impuesto. Es el trabajo de una escritora peruana de bien decir y escribir y de conocimientos, agreguemos, sobre el héroe máximo americano, Simón Bolívar. Ella se llama Marie Arana, no sé si es Maire, pero se escribe Marie Arana. Perdón, Maire Arana, no sé pronunciar tu nombre, y eso que eres peruano. El libro, a mi modo de ver, es un excelente trabajo investigativo y el lenguaje es ágil y elegante. Bien seleccionadas las palabras y las imágenes, pero incurren algunos errores injustificados que en temas de alta trascendencia histórica no se pueden pasar por alto sin señalar el error. Por ese motivo me he atrevido a mostrar aquellos errores de interpretación y el desconocimiento de pruebas cerca de lo que fue, sin duda alguna, la más grave falla humana de Bolívar, que consistió en aceptar que sus amigos en el gabinete de gobierno se fueran a hacer campaña en aquel 1829, una campaña en pro de una monarquía. Ello condujo a una serie de acontecimientos atroces después de la noche septembrina, el primero de los cuales fue el levantamiento y posterior asesinato del héroe de Ayacucho, José María Córdoba. El segundo, doloroso como el primero, al odio que brotó contra el héroe máximo Bolívar, el libertador, en una borrasca de equivocaciones entre los pueblos y una nueva casta de políticos, abogados ellos, que escribían periódicos y argumentaban el debate sin armas. Todo esto cundió especialmente porque en esos momentos se detestaba en la Nueva Granada a los militares venezolanos, a los que el pueblo llamaba espadones. La equivocación, aunque Bolívar no lo admitiera, dio lugar al golpe que fue sintiendo en los diferentes ambientes de un odio que lo estrangulaba más que la propia enfermedad. Aquí a la de la noche septembrina es como, digamos, el episodio más oscuro de Santander, que es el que llevo todo el rato mostrando el libro que tengo aquí atrás, que fue una conspiración básicamente para matar a Bolívar, porque en una carta que escribió Santander a Bolívar decía: yo no luché para cambiar a Fernando VII por un Simón Bolívar I. Entonces ahí se puede ver que Bolívar no es el amante de la libertad como lo pintan en la película Libertador. O sea, eso es un mito, esa película es pésima, nunca se la vean. Eso no demuestra el Bolívar histórico, no demuestra el Bolívar que, bueno, esto ya es opinión mía, pero también son hechos. El Bolívar que violó a pastuzas, quemó a Pasto, la Navidad Negra de Pasto es una ciudad colombiana muy bonita que Bolívar arrasó porque no querían, digamos, estar en el yugo criollo. Decían que, digamos, de los criollos a los españoles por lo menos eran más civilizados que los criollos. Igual con Morillo, el pacificador, eso se puso en duda, esa masacre, esa guerra sin cuartel que se dio fue atroz, fue algo que no se debe repetir. El error de Maire Arana ha sido consciente y lo ha escrito con acierto. Del daño y el sufrimiento de Bolívar después de la Convención de Ocaña, que, digamos, se hablaba sobre el futuro de lo que iba a ser la Gran Colombia, que terminó siendo Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá de más adelante. Ha sido consciente y lo ha escrito con acierto del daño y el sufrimiento de Bolívar después de la Convención de Ocaña, de la persecución a Padilla, el único general y almirante de raza mestiza, más negro que blanco, de aquel héroe. Padilla fue uno de los pocos y el primer, si mal no recuerdo, almirante de la flota de la Gran Colombia o de la Nueva Granada, y era mestizo, solo que Bolívar tuvieron unos desencuentros, no me acuerdo muy bien la historia, eso se puede ver en una novela histórica, con perdón del escritor del artículo, que es Armando Barona Mesa, que es la novela histórica La carroza de Bolívar. Ahí lo explican mejor, aunque sea una novela con hechos más o menos ficticios, pero cuando se habla de historia es más o menos la verdad. También, no es para hacerme publicidad, pero en mi Wattpad hay un intento de una novela histórica que trata de dar contexto general de lo que era Colombia
entre 1900 a 1950, porque normalmente mis conocidos no saben nada de Colombia. Detesto por esto las series de Pablo Escobar, o sea, no sirven para aprender historia y la gente es, pero así aprendo sobre Colombia, que no sé qué. Bueno, el caso. De las ingratitudes de Páez, de las intrigas de los abogados y algunas perfidias de Santander. Digamos, aquí el tipo, no me pueden decir que esto es un artículo amañado a la imagen de Santander. El tipo está intentando defender a Bolívar hasta cierto punto. Su antiguo compañero, pues Santander era el antiguo compañero de Bolívar, y una vez le salvó la vida en el Rincón del Toro, pero bueno, por el Casanare, que es una región de Colombia. Todo esto sumado a la asunción de la dictadura en Perú y en Colombia. Fue penetrando más allá de la epidermis, creo que es una capa de la piel, del hombre sensible y enfermo que había dejado la revolución. Pues el hombre sensible y enfermo que había dejado la revolución es que Bolívar perdió mucho de su salud física y podría decirse emocional después de la guerra. Hay una parte muy bacana de la guerra colombiana, de la guerra de independencia venezolana, ecuatoriana, colombiana, donde los próceres, digamos, en la Convención de Ocaña hablaban de los helenos. A ellos citaban a Temístocles, no me acuerdo bien el nombre, Temístocles. También hablaban de el modo de gobierno espartano, donde habían dos reyes. Ese le gustaba a Bolívar. Bolívar quería tener dos reyes en la Nueva Granada. También pensaba que la Nueva Granada iba a ser algo completamente ingobernable, porque la gente era muy aguerrida a su región y cosas que, digamos, se siguen perviviendo en Colombia, que uno dice, soy antioqueño de Medellín, y el otro es, no, yo soy de Bogotá, y bueno, hay un rifirrafe o sea, una peleita de cuál es la mejor región y no sé qué. Eso se cambió un poco con la guerra del Perú, que pasó más o menos en 1932, 1930, no me acuerdo muy bien. Y nada, ahí se empezó a formar más la identidad colombiana. Aunque el temperamento del caraqueño, pues de Bolívar, porque era de Caracas, era duro, está ahora más que vencido, en una lucha porfiada en la que un día no era igual al anterior ni este al siguiente. Todo este ambiente se da al regreso de Bolívar de Caracas primero y luego de Ocaña. Y sobre todo cuando la guerra, intuida con el Perú, absurda en sí misma, pasa a ser una realidad cuando el mismo Bolívar la decreta a los ingratos peruanos de ese momento, dirigentes de la política del Perú. Arana dice que el frustrado intento de asesinato había conmovido profundamente al Consejo de Ministros de Bolívar, y si los conspiradores hubieran tenido éxito, pregunta, ¿y si Bolívar hubiera muerto? Con seguridad Colombia habría caído en una violencia atroz, en otra monstruosa guerra civil. En Colombia, tener guerras civiles como pan de cada día. O sea, desde que se independizó hasta actualmente hay guerrillas, hay bandos encontrados, hay disidencia política armada, hay respuesta del Estado armada, terrorismo de Estado, que digamos es una categoría que está reconocida por la misma ONU y Amnistía Internacional para poder entender mejor la historia de los conflictos armados, pero el caso, o sea, es una historia triste porque es muy violenta. Los partidarios más fuertes de Bolívar, su fiel ministro de guerra, el general Urdaneta, que también fue amigo de Santander, el presidente interino José María Castillo, el ministro de Relaciones Exteriores Estanislao Vergara y el ministro del Interior José Manuel Restrepo. Voy a intentar poner fotos no, pinturas de ellos en el video, pero no prometo nada, porque sinceramente hay retratos de los próceres que directamente no se encuentran, no sé por qué, no hay. Asumieron la responsabilidad de evitar el posible caos, pues mientras Bolívar se recuperaba, que casi lo matan, pues su Consejo de Ministros estaba intentando evitar una guerra civil. Basados en la opinión de Bolívar de que Colombia no tendría éxito hasta que contara con el respaldo de una potencia mundial, comenzaron a buscar la salvación en el exterior. Se lanzaron a un frenético plan para conseguir un monarca extranjero. Sabían
que tenían el tiempo en contra. Cualquiera podía ver que la salud de Bolívar flaqueaba, también que él se les opondría resueltamente. Su parecer contra las coronas y los tronos era muy claro. Decidieron mantenerlo al margen del plan por el momento. Esa es la cita de, le voy a decir Arana, para no decir Mayre, le voy a decir Arana. De Arana, la escritora peruana. Eso es lo que va a decir el escritor, creo que es colombiano, Armando Barona, creo que es colombiano. Él le va a decir, le va a criticar. Aquí es muy importante, hay una cosa muy, ¿cómo decirlo? Muy emocionante, que es que, bueno, emocionante para mí, que me gustan cosas de viejitos, que es leer periódico y leer libros, y el tango, pero hay una confrontación entre dos visiones de la historia, la de Armando Barona Mesa, que también es de otra nacionalidad, y Arana, que es peruana. Pues bien, aunque la doctora Arana acepta que los miembros del gabinete se basaron en una opinión de Bolívar que supusiera el respaldo de una gran potencia mundial, es lo cierto que, como se ve, Bolívar ignoró, según aquella, todo el plan de su gabinete, o que éste tuviera una mano o un dedo metido en el enredo. Pues que Bolívar no tenía ni un dedo metido en eso. Pero pues se basaba en una opinión de él. O sea, más o menos como que se empieza a desquebrajar la tesis de Arana. Esa, por supuesto, es la tesis que con humildad pero con firmeza rechazo en respeto a la historiadora. La posición de Bolívar. En mi obra Córdoba, Gloria y asesinato del héroe, al abocar este tema vital sobre el pensamiento bolivariano de ese momento preciso, anoto, o sea, en el libro de él, se autocita. Es claro además que el genio de Bolívar no se detenía ante ningún problema. Su mente, para bien o para mal, se bifurca y se explaya sobre otros temas que son para él una distracción. Dice una cosa con conmovedor acento, pero piensa otra con otro acento igualmente convincente. O con el silencio. Es muy difícil, aún en las encrucijadas de la historia, ubicar con certeza qué era en su momento lo que verdaderamente estaba pensando el libertador frente al cúmulo de problemas que lo asediaban, gran parte de los cuales salían de su propio cerebro. Se acaba la cita ahí, de que Bolívar básicamente también tenía problemas hechos por él mismo, creados por él mismo. Eso le pasa aparentemente hasta a los que ameritan ser hombres de la historia, no solo a nosotros pobres mortales. Antes de salir para Ecuador, Bolívar conoció al cónsul del gobierno francés de su majestad Carlos X, señor, otro nombre en francés, señor Charles Bresson, con quien dialogó sobre el asunto en presencia del secretario de Relaciones, señor Estanislao Vergara. Allí comenzó el asunto que ya se había iniciado con un agente comercial francés, Claude Bouchet de Martigny, quien poco duró en Bogotá. Transcribo del tomo 2 de mi obra antes citada este párrafo indicativo sin duda de que la mano de Bolívar estaba debajo de la campaña monárquica. Aparte porque Bolívar en serio quería una monarquía, lo dijo en la Convención de Ocaña, una monarquía de dos reyes como la de Esparta, cuando hablaron de los helenos. Incluso el Banco de la República dice eso, el Banco de la República Colombiana, que bueno, aunque dicen los venezolanos que las instituciones colombianas apoyan a la oligarquía y que por eso Bolívar es pintado a veces aquí como el malo y Santander como el bueno, porque Santander estaba a favor de las oligarquías y Bolívar estaba en contra de las oligarquías, y era un libertador, un amante, un humano pasional, un humano que es como Dios mío, este es el humano universal latinoamericano, no Francisco de Miranda, que es mejor que Bolívar, pero bueno. Esa es la teoría conspiranoica del bolivarianismo o el pensamiento bolivariano venezolano, que en mi parecer lo detesto porque aparte es una falacia lo que dijeron, porque atacan al mensajero, no atacan el mensaje. Si quieren atacar que Santander era oligarca, díganlo con hechos, no que y Colombia como siempre ha sido gobernada por oligarquías. Eso es una falacia. Pero lo que deja la convicción, ya inicia la cita, plena
de que el proyecto monárquico que iniciaría Bolívar era su propio proyecto es esta carta al Libertador de 8 de junio de ese año 1829 de José Manuel Restrepo. Recordemos que, si mal no recuerdo, la campaña libertadora duró hasta 1819, o sea, habían pasado más o menos 10 años de la campaña libertadora. Igual puede que me equivoque, no puede que no. De José Manuel Restrepo, quien era su secretario de gobierno y gran amigo personal e historiador, al que hemos acudido tantas veces. Pues Manuel Restrepo, que Manuel Restrepo creo que no estaba en el gabinete. Sí, Manuel Restrepo era el ministro del Interior, quien era su secretario de gobierno y gran amigo personal e historiador, a que hemos acudido tantas veces, y en la que da por hecho verdadero y sabido todo lo relativo a tal iniciativa, la que además y consensualmente convenido permanecería oculta para la opinión pública. Celebro mucho que usted esté de acuerdo en la necesidad de variar de formas constitucionales, de variar, no de transgredirlas, de variarlas. Trabajamos activamente por todas partes y el proyecto va ganando opinión aún entre los enemigos del gobierno. Con esto y con las buenas elecciones no dudo del triunfo en el Congreso Constituyente, que es quien debe pronunciar la variación de formas. El punto un poco difícil es la casa que ha de suceder a usted en el mando y en cuya familia ha de perpetuarse la corona por herencia. Ahí ya Colombia volvería a ser una monarca, o sea, cambiaríamos un monarca de no sé cuántos kilómetros en España a uno en Bogotá. Y para ser sincero, si eso hubiera pasado como colombiano actualmente sería muy triste. O sea, de por sí los presidentes abusan de su poder, no me imagino un monarca que haría. Más tenemos tiempo de meditarlo, pues la casa que va a suceder al mando de Bolívar, que va a ser la casa monárquica de Colombia. En la materia parece que debemos adelantar el proyecto los amigos de usted y que usted se manifieste como extraño a él, aunque sin contrariarlo. O sea, ahí le dice que hágase el loco, chino, hágase el loco y no nos contrarie, pero haga como que usted no sabe la vuelta. Varias veces he oído decir a usted que Colombia no tenía otro remedio que llamar a un príncipe extranjero y que si la nación lo llamara a usted, lo apoyaría con todo su influjo. Dice el autor de La carroza de Bolívar, que Evelio Rosero, dice que Europa tenía a Napoleón, Estados Unidos tenía a Washington, nosotros necesitábamos un Napoleón de los Andes y nos inventamos a Bolívar, porque necesitábamos una figura para seguir. Después leeremos La carroza de Bolívar, es muy buena, es una novela muy buena, muy ilustrativa y digamos la puede entender cualquier persona, tanto mexicana como chilena, como colombiana, porque digamos tiene también su otra trama, es muy buena, a mí me encantan las novelas colombianas. Frente a esta carta, que no es más que un elemento de convicción entre los muchos existentes, no puede caber duda de que Restrepo, Historia de la Revolución en Colombia, dice rotundamente la verdad escondida estratégicamente. Restrepo, el secretario de gobierno, tiene su propio libro porque es historiador, Historia de la Revolución en Colombia. Y continuamos. Lo que sostuvo Restrepo. Bolívar fue más explícito con el encargado de negocios de Gran Bretaña, señor P. Campbell, que también le había escrito sobre el proyecto que se meditaba en Bogotá. A la mitad de septiembre recibió Campbell una carta del Libertador de la que dio aquel una copia al secretario de Relaciones Exteriores de Colombia. Hablábale en ella de las muy graves dificultades que había para organizar la república. Indicábale que acaso el único medio sería el establecimiento de una monarquía constitucional, llamando a un príncipe extranjero que fuera de nuestra misma religión. Pilar Moreno de Ángel, gran historiadora colombiana, muy gran historia, es la autora de este libro que no me están haciendo publicidad porque tengo muy pocos suscriptores, pero es muy bueno. Pilar Moreno de Ángel, gran historiadora colombiana, comenta que el comisionado francés Bresson, o sea, el otro que habíamos hablado, el primer cónsul de Francia,
Bresson se enteró acto seguido de que Bolívar, cuando se disponía a viajar rumbo al sur para hacerse cargo personalmente de la campaña contra los invasores peruanos, y como comentario a su ministro Castillo y Rada, ese Castillo y Rada no lo pueden confundir con Manuel del Castillo y Rada, que era un cartagenero que odiaba a Bolívar. Este se llama José María Castillo, no, Manuel Castillo y Rada. Y como comentario a su ministro Castillo y Rada, cuando este entregó la convocatoria para el próximo Congreso Constituyente que pretendía reunirse al año siguiente, el Libertador había manifestado a su ministro: no pierda de vista que este país no puede ser gobernado sino por un sistema que se asemeje a aquel del cual se ha emancipado España. Monarquía absoluta, déspota, ilustrada. O sea, Fernando VII desconoció las Cortes de Cádiz, pero bueno, un déspota ilustrado, aunque desconociera la voluntad del pueblo que lo restauró en el trono después de la guerra contra Napoleón. Dios mío, los monarcas. No puede caber duda, con las pruebas que se han visto y otras que no se vieron, pero que están allí, de que Bolívar inició la idea de la monarquía a pesar de sus elocuentes y sensatas palabras de rechazo posteriores, aquellas que dejó consignadas en tantos documentos. Es lo cierto que su definición pública tuvo lugar específicamente el del 13 de julio de 1829. Hay una carta suya desde Huijo, lugar en Ecuador en el que casi muere, dirigida al canciller Vergara, y en la que Bolívar rechaza la idea de la monarquía por razones que explica, entre ellas la de que ningún príncipe extranjero admitirá por patrimonio un principado anárquico y sin garantías. En el inicio de la misiva apunta: yo he dicho hasta ahora a ustedes sí a todo cuando me han propuesto sin atreverme a dar mi opinión verdadera. Se desprende desde luego que sí conocía el tema y había dicho que sí a todo el conjunto. O sea, la cita es: yo he dicho hasta ahora a ustedes sí a todo cuando me han propuesto sin atreverme a dar mi opinión verdadera. Esa es la cita. Entonces aquí Armando Barona dice, ahí se puede ver que Bolívar sabía lo de buscar un príncipe extranjero, porque él mismo dice: yo he dicho que sí. Bien queda demostrado lo que se intentaba demostrar. Finalmente, a manera de colofón es como que un dato curioso, debo volver a mi obra sobre Córdoba, tendido en un charco de sangre en el santuario Córdoba, creo que lo mató Bolívar, y al informe principal final de Bolívar ante el Congreso. Me es grato deciros, dice Bolívar ante el Congreso, que para terminar las disensiones domésticas ni una gota de sangre ha empañado la vindicta de las leyes, justo cuando Córdoba está tendido en un charco de sangre en el santuario. Por esas razones es que yo creo que Bolívar no es el libertador. Insisto, esto ya es mi opinión. Y aunque un valiente general y sus secuaces han caído en el campo de la muerte, su castigo les vino de las manos del Altísimo, cuando de la nuestra habrían alcanzado la clemencia. Según el general Bolívar, fue el Altísimo quien mató a Córdoba con un sablazo irlandés que le perforó el cerebro, al igual seguramente que a Padilla. En realidad, Dios puede con todo. Aquí ya él dice: Bolívar es un mentiroso a veces, dice que eso, el castigo de muerte para las disidencias fue traído del Altísimo. Armando Barona dice: no, eso es mentira, o sea, ¿cómo van a decir que Córdoba lo mató el Altísimo con un sablazo irlandés? Probablemente eso también le pasó a Padilla entonces, porque Padilla también murió por culpa de Bolívar, o sea, lo mandó a matar. Bueno, esa es la historia de hoy, a fondo, del miércoles 22 de abril del 2020 salió este artículo. Y nada, espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.